Me llamo Isabel Contreras. Mi hijo Andrés siempre me prohibió visitar la casa de campo familiar. Nunca supe por qué, hasta que murió y heredé las llaves. Al entrar, encontré ropa femenina, fotos con una desconocida y secretos que destruirían todo lo que creía saber de él. Antes de continuar, dale like, suscríbete y activa la campanita. Prepárate para descubrir qué ocultaba mi hijo y por qué su secreto casi nos mata a todos. La lluvia golpeaba las ventanas de mi casa cuando recibí la llamada. Era la voz entrecortada de Lucía, la vecina de Andrés, diciéndome palabras que mi mente se negaba a procesar. Mi hijo había muerto, repentinamente, sin aviso, sin despedida. El teléfono resbaló de mis manos y cayó sobre la alfombra con un ruido sordo. Me quedé ahí, de pie en medio de la sala, sintiendo cómo el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Andrés tenía apenas 42 años. Era fuerte, saludable, protector. No podía estar muerto, pero estaba. El velorio fue una nebulosa de rostros borrosos y condolencias vacías. Personas que no conocía aparecieron, murmurando palabras que no llegaba a comprender. Noté miradas extrañas, cuchicheos que se interrumpían cuando me acercaba. Una mujer joven de cabello oscuro y ojos enrojecidos permaneció en la última fila durante toda la ceremonia. Cuando intenté hablar con ella, ya había desaparecido 3 días después del funeral. Cuando apenas comenzaba a enfrentar el silencio atroz de mi casa, alguien tocó a la puerta. Era el licenciado Ramírez, el abogado de la familia. Lo había visto en el velorio, pero no habíamos hablado. Ahora estaba frente a mí, con su maletín de cuero gastado y una expresión incómoda en el rostro. «Señora Contreras», dijo, sin siquiera entrar, «tengo algo para usted». Extrajo un sobre manila del maletín. Dentro había un juego de llaves antiguas y documentos de propiedad. Reconocí la dirección de inmediato. La casa de campo que mi difunto esposo había dejado y que Andrés había cuidado durante años. La casa que mi hijo siempre me prohibió visitar. «¿Qué significa esto?», pregunté. Mi voz apenas un susurro. Ramírez me miró con ojos que parecían esconder algo que no quería decirme. «Ahora es suya», fue todo lo que dijo. «Pero no entiendo». «¿Yo? Ahora es suya», repitió, dando un paso atrás. «Todo está en orden. Los documentos son legales». «Licenciado, espere. Necesito que me explique». Pero ya estaba caminando hacia su automóvil, ignorando mis llamados, dejándome en el umbral de la puerta con un sobre que pesaba como plomo entre mis manos. Cerré la puerta y me quedé mirando las llaves. Eran viejas, con ese óxido que habla de años sin uso. Aunque sabía que Andrés visitaba la propiedad regularmente, durante años me había preguntado por qué me mantenía alejada de ese lugar. «Es mejor que no vayas, mamá», decía siempre que sacaba el tema. «Está en muy mal estado, no quiero que te preocupes por eso». Pero algo en su voz, en la forma en que desviaba la mirada, me decía que había más, mucho más ahora, sentada en el sofá donde tantas veces Andrés y yo habíamos conversado, donde había visto crecer a mi hijo, donde había llorado la muerte de mi esposo. Sostenía entre mis dedos la única pista que me quedaba de los secretos de mi hijo, la casa de campo, el lugar prohibido. Mi primer instinto fue venderla, deshacerme de ella como quien se arranca una espina. No necesitaba más dolor, más recuerdos, más preguntas sin respuesta. Ya había perdido a mi esposo, ahora a mi hijo. ¿Qué más podía quitarme esa maldita propiedad? Pero esa noche, acostada en mi cama vacía, mirando el techo en la oscuridad, supe que no podría hacerlo. No podría vender algo sin siquiera haberlo visto, sin entender por qué Andrés había construido ese muro invisible entre esa casa y yo. Tenía que ir, tenía que saber, aunque una parte de mí, esa parte que conocía a mi hijo mejor que nadie, susurraba en la oscuridad que tal vez algunos secretos deberían permanecer enterrados. Pero ya era demasiado tarde para el miedo. Andrés estaba muerto, y sus secretos me esperaban. El camino hacia la casa de campo serpenteaba entre colinas secas y árboles que parecían esqueletos contra el cielo gris. Hacía años que no recorría esa ruta. Desde antes de que mi esposo muriera, el polvo se levantaba tras las ruedas de mi automóvil, creando una estela fantasmal que desaparecía en el retrovisor. Cada kilómetro me alejaba de la ciudad y me acercaba a las respuestas que tanto temía encontrar.
Cuando finalmente divisé la propiedad a lo lejos, mi corazón dio un vuelco. Esperaba encontrar abandono, maleza crecida, ventanas rotas, pero la casa se erguía imponente y, cuidada, el jardín estaba podado. Las paredes lucían frescas, sin grietas visibles. No había señales del deterioro que Andrés había usado como excusa durante años. Me había mentido. Estacioné frente a la entrada principal y me quedé dentro del auto unos minutos. Con las manos aferradas al volante, el silencio del campo era absoluto, roto solo por el canto lejano de algún pájaro. La casa me observaba con sus ventanas limpias, demasiado limpias para un lugar supuestamente abandonado. La llave giró suavemente en la cerradura, como si la hubieran usado recientemente. La puerta se abrió sin chirriar, y entonces lo sentí, un aroma floral, delicado y femenino, flotaba en el aire. No era el olor a encierro o humedad que debería tener una casa vacía. Era perfume, perfume fresco. Mis piernas temblaban mientras avanzaba por el recibidor. Todo estaba impecable, los muebles sin polvo, el piso de madera brillando bajo la luz que se filtraba por las ventanas. En la mesa del comedor había un jarrón con flores que, aunque marchitas, no podían tener más de una semana. Alguien había estado aquí, alguien vivía aquí. Subí las escaleras con el corazón retumbando en mis oídos. El primer dormitorio estaba vacío, pero el segundo me dejó sin aliento. La cama estaba tendida con sábanas color lavanda. En el tocador había productos de belleza ordenados con cuidado, cremas, perfumes, cepillos con cabellos oscuros enredados entre las cerdas. Abrí el armario con manos temblorosas y encontré ropa de mujer, vestidos, blusas, jeans, talla pequeña, todo con un estilo juvenil que me erizó la piel. ¿Quién era ella? Regresé a la planta baja sintiendo que el aire se me escapaba de los pulmones. En la cocina, una taza de café descansaba en el fregadero, con restos secos en el fondo. Al lado, un plato con migajas de pan. La nevera contenía alimentos, leche, frutas, queso. La fecha de caducidad era posterior a la muerte de Andrés. Imposible. Me dejé caer en una silla del comedor, tratando de procesar lo que veía. Mi hijo, mi Andrés, había mantenido a una mujer escondida aquí. ¿Durante cuánto tiempo? No lo sabía, pero los indicios eran innegables. Fue entonces cuando las vi, fotografías enmarcadas sobre una repisa en la sala. Me acerqué como hipnotizada. En la primera, Andrés aparecía sonriendo, con el brazo alrededor de una joven de cabello negro y ojos enormes. Ella lo miraba con una adoración que me atravesó el pecho como un cuchillo. Había más fotos, Andrés y ella en el jardín, Andrés y ella cocinando en esta misma cocina, Andrés y ella sentados en el porche al atardecer. En todas, mi hijo lucía feliz, más feliz de lo que lo había visto en años. ¿Por qué nunca me lo dijo? ¿Por qué tanto secreto? Tomé una de las fotografías con manos temblorosas, la estudié detenidamente, buscando alguna pista en los rostros sonrientes. La chica no podía tener más de 30 años. Era hermosa, con rasgos delicados y una sonrisa tímida, pero no la conocía. Nunca la había visto antes, excepto el recuerdo me golpeó como un rayo. La mujer del velorio, la de la última fila, con los ojos rojos de tanto llorar. Era ella, estaba segura. Había venido a despedirse de Andrés, y yo ni siquiera lo sabía. Un ruido afuera me sacó de mis pensamientos, el sonido inconfundible de un motor acercándose. Me asomé por la ventana y vi un automóvil blanco deteniéndose frente a la casa. Una mujer salió del vehículo. La reconocí al instante. Era ella, la chica de las fotografías, y venía directamente hacia la puerta principal con bolsas de supermercado en las manos, completamente ajena a que alguien más estaba dentro. La puerta se abrió. Nuestros ojos se encontraron, las bolsas cayeron al suelo con un estruendo, y en ese momento supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Quién es usted? Su voz sonó aguda, asustada. Soy Isabel, Isabel Contreras, la madre de Andrés. El color desapareció de su rostro, se tambaleó ligeramente, buscando apoyo en el marco de la puerta. Dios mío, usted es... Yo pensé que nunca vendría. Terminé la frase por ella. Andrés se encargó de eso durante años. Nos miramos en silencio. Ella parecía a punto de desmayarse.
Yo sentía una mezcla de rabia y curiosidad que me quemaba por dentro. «Soy Camila», dijo finalmente con voz quebrada. «Camila Herrera. Lo sé. Te vi en el funeral». Sus ojos se llenaron de lágrimas. No sabía si debía acercarme. Andrés siempre decía que usted no podía saber de mí, que era peligroso. Peligroso, repetí, sintiendo cómo la ira crecía. ¿Qué clase de peligro justifica mantener a tu madre en la ignorancia? Camila se agachó para recoger las bolsas derramadas. Probablemente para ganar tiempo, yo la ayudé sin pensarlo. Un gesto automático que me sorprendió a mí misma. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Ella preparó café con manos temblorosas. El ritual nos dio unos minutos para respirar. Lo amaba, dijo de repente sin mirarme. Sé que no tengo derecho a decirle esto, pero lo amaba con todo mi ser. ¿Cuánto tiempo? 3 años. Nos conocimos en un café del pueblo. Yo trabajaba ahí. Él venía cada semana a supervisar la propiedad. 3 años. 3 años de secretos. Cuéntamelo todo. Ordené. Mi voz más dura de lo que pretendía. Y no me ocultes nada. Camila respiró profundo y comenzó. Me habló de cómo Andrés la cortejó lentamente, con paciencia y respeto, de cómo él le propuso vivir juntos aquí, en esta casa, pero solo si ella aceptaba permanecer escondida. Cuando preguntó por qué, él le dijo que necesitaba proteger a las mujeres de su vida de algo grave. ¿De qué? La interrumpí. Nunca me lo dijo exactamente. Solo hablaba de problemas con la tierra, de gente peligrosa. Decía que si me mantenía alejada de todo, estaría a salvo, y que usted también. Y aceptaste vivir como un fantasma. Sus ojos brillaron con lágrimas. Lo amaba lo suficiente como para vivir en las sombras si eso significaba estar con él. No supe qué responder. Parte de mí la compadecía. Otra parte la envidiaba por haber compartido con mi hijo algo que yo desconocía por completo. Conocía sus manías, continuó Camila, con una sonrisa triste. Cómo le gustaba el café sin azúcar, pero con mucha leche. Cómo se rascaba la nuca cuando estaba nervioso. Cómo tarareaba canciones viejas mientras cocinaba. Cada detalle era una puñalada. Eran cosas que yo también sabía, pero dichas por ella sonaban íntimas. Privadas, hablaba de usted constantemente, dijo, como leyendo mis pensamientos. Decía que era la mujer más fuerte que conocía, que todo lo que hacía era para protegerla. Pues falló, murmuré, porque ahora está muerto y yo no sé ni de qué diablos me estaba protegiendo. El sonido de un motor nos interrumpió nuevamente. Ambas nos tensamos. ¿Esperas a alguien?, pregunté. Camila negó con la cabeza. Pálida, un hombre mayor apareció en la ventana, asomándose con curiosidad. Tenía el rostro curtido por el sol y ojos amables rodeados de arrugas. Señora Contreras, llamó desde afuera. Me puse de pie, alerta. ¿Quién pregunta? Soy Esteban Morales, el vecino de la propiedad norte. Vi movimiento inusual y vine a verificar que todo estuviera bien. Camila se relajó visiblemente. Es buena persona, me susurró. Andrés confiaba en él. Abrí la puerta. Esteban me extendió la mano con una sonrisa cálida. Lamento mucho lo de su hijo, señora. Era un buen hombre. Gracias, aunque parece que todo el mundo lo conocía mejor que yo. Esteban se quitó el sombrero, incómodo. Puedo entender su dolor. Si necesita ayuda con la propiedad, estoy a su disposición. Había sinceridad en sus palabras. También había algo más, algo en la forma en que evitaba mi mirada directa. Usted sabe algo, afirmé, sobre por qué Andrés me mantenía alejada. Esteban intercambió una mirada con Camila. Será mejor que entremos, dijo finalmente. Esto va a tomar tiempo. Esteban se sentó con nosotras en la mesa, su presencia llenando la cocina con una calma inesperada. Tenía ese aire de hombre acostumbrado a la soledad, pero no amargado por ella. Su hijo venía aquí cada 2 semanas, comenzó. Siempre revisaba los límites de la propiedad, especialmente cerca del arroyo. Los últimos meses estaba diferente, preocupado. ¿Por qué?, pregunté. Recibía visitas. Un hombre en un Mercedes negro. Discutían. Una vez los escuché desde mi terreno. El tipo le ofrecía dinero por la tierra, mucho dinero. Camila asintió. Andrés me contó de esas visitas. Le ponían de mal humor durante días. ¿Quién era ese hombre?, insistí. Esteban vaciló. Mauricio Ortega, empresario de la región, poderoso, peligroso. El nombre no me decía nada, pero la forma en que Esteban lo pronunció me heló la sangre.
Necesito ver todo lo que Andrés guardaba aquí, dije, poniéndome de pie. Tiene que haber algo que explique todo esto. Camila me guió al estudio en el segundo piso. Era una habitación pequeña que había pasado por alto en mi primera inspección. Las paredes estaban cubiertas de estantes repletos de carpetas y documentos. Nunca me dejaba entrar aquí, admitió Camila. Decía que era por mi seguridad. Comencé a revisar las carpetas metódicamente. Facturas, recibos, documentos legales, todo perfectamente organizado, típico de Andrés. Pero había algo más. Una caja de metal escondida detrás de un libro grueso en el estante superior. La abrí con manos temblorosas. Dentro había mapas antiguos de la propiedad, escrituras originales fechadas décadas atrás, y cartas, muchas cartas. Las más recientes eran amenazantes, escritas en un tono que pretendía ser cordial, pero destilaba veneno. C.R. Contreras, mi oferta sigue en pie. Sería lamentable que algo les ocurriera a las personas que aprecia. Firmadas solo con las iniciales M.O. Mauricio Ortega. Susurré. Esteban, que había subido tras nosotras, miró por encima de mi hombro. Ese malnacido sabía que andaba detrás de algo. Seguí revisando. Encontré documentos legales de una disputa territorial de hacía 30 años. Mi esposo había estado involucrado. Había ganado derechos sobre manantiales de agua que atravesaban nuestra propiedad y la de los Ortega, agua que, según un informe técnico adjunto, era crucial para el desarrollo de proyectos en la zona. Por eso, murmuré, por el agua. Los Ortega nunca aceptaron esa derrota, dijo Esteban. Y ahora, con el boom de desarrollo en la región, esa agua vale una fortuna. Camila se abrazó a sí misma. Andrés decía que mientras la propiedad estuviera en su nombre, usted estaría a salvo, que Ortega no se atrevería a tocarla directamente, pero a él sí podían amenazarlo. Completé. Sintiendo náuseas, la tarde se convirtió en noche mientras continuábamos revisando documentos. Esteban trajo comida de su casa y nos quedamos los tres en esa cocina. Armando el rompecabezas de los secretos de Andrés, descubrí que mi hijo había rechazado ofertas cada vez más generosas, que había documentado cada amenaza, cada intimidación, que había contratado abogados para fortalecer nuestros derechos legales. Todo para protegerme. Debía haberle ayudado, dije, las lágrimas finalmente derramándose. No mantenerme ignorante como una niña. Esteban puso su mano sobre la mía. El gesto fue tan natural, tan reconfortante, que no la retiré. Hizo lo que creyó correcto, dijo con suavidad. Los hombres a veces somos tontos así. Creemos que proteger significa esconder. Camila sollozó. Si yo hubiera sabido cuán peligroso era, le habría rogado que vendiéramos y nos fuéramos lejos. No habría aceptado. Respondí, con certeza absoluta. Era terco como su padre. Nos quedamos en silencio, cada una perdida en nuestros pensamientos. La casa crujía con los sonidos nocturnos del campo. Me quedaré aquí esta noche, anuncié. Necesito entender todo antes de decidir qué hacer. No es seguro, objetó Esteban. Si Ortega se entera de que está aquí, ¡que se entere! Lo interrumpí sintiendo una determinación feroz creciendo en mi pecho. Esta es mi propiedad, y no pienso esconderme. Esteban asintió con respeto. Entonces, me quedaré en mi camioneta afuera. Por si acaso, Camila me tomó de la mano. Y yo con usted. Esta también es mi casa. Por primera vez desde la muerte de Andrés, no me sentí completamente sola. Esa noche, acostada en la habitación de invitados, miré el techo y susurré en la oscuridad. ¿Qué más me ocultaste, hijo mío? La casa guardaba silencio, pero yo sabía que apenas estábamos comenzando a descubrir sus secretos. Los días siguientes, me convertí en detective de la vida de mi propio hijo. Cada mañana despertaba en esa casa que olía a secretos y me sumergía en cajas de documentos, fotografías y recortes de periódicos que Andrés había guardado meticulosamente. Camila resultó ser una compañera inesperada. Cocinaba mientras yo leía, traía café cuando me veía agotada, y lentamente comenzamos a hablar de Andrés sin que doliera tanto. Ella conocía al hombre enamorado, yo al hijo protector. Juntas armábamos la imagen completa. Mira esto, le dije una tarde, extendiendo un documento legal amarillento. Era la sentencia del juicio entre mi esposo y Lorenzo Ortega.
padre de Mauricio, la disputa había sido brutal. Los Ortega reclamaban que los manantiales les pertenecían por derechos ancestrales. Mi esposo probó con escrituras originales que el agua cruzaba principalmente nuestra tierra. Ganó por 3 votos contra 2, leyó Camila. ¡Qué ajustado! Y aquí señalé otro papel. Lorenzo Ortega murió 6 meses después de perder el juicio. Infarto masivo. Mauricio culpó a su padre por esa muerte, dijo Esteban, entrando con leña para la chimenea. Lo sabe todo el pueblo. Juró recuperar lo que consideraba suyo. Encontré fotografías de mi esposo de aquella época. Se veía cansado, demacrado. La presión del juicio lo había consumido. Murió 2 años después, y yo nunca relacioné ambas cosas, pero ahora veía el patrón. Esta tierra había matado a 2 hombres, y casi mata a un tercero. Andrés recibió la primera carta de Ortega hace 5 años, dije, ordenando la correspondencia cronológicamente. Ofertas educadas al principio, luego se volvieron insistentes. Camila se acercó a leer por encima de mi hombro. Aquí menciona incidentes desafortunados en propiedades vecinas. ¿Qué significa? Esteban se puso serio. Hubo incendios, robos de ganado, accidentes extraños. Nunca se probó nada, pero todos sospechábamos de Ortega. Los pequeños propietarios terminaron vendiendo. Su hijo fue el único que resistió. ¿Por qué no acudió a la policía? Lo hizo, respondió Esteban. Pero Ortega tiene amigos en todas partes, jueces, policías, políticos. Las denuncias se archivaban sin investigación. Sentí una rabia ardiente en el pecho. Mi hijo había estado solo contra un monstruo con poder ilimitado. No estaba completamente solo, corrigió Camila suavemente. Me tenía a mí y a don Esteban, y ayudaba a otros, agregó Esteban. Pequeños granjeros que Ortega presionaba. Andrés les prestaba dinero sin intereses, los conectaba con abogados honestos de la ciudad. Se ganó enemigos poderosos defendiendo a los débiles. Eso sonaba exactamente como mi hijo. Esa noche, Camila y yo compartimos una botella de vino en el porche. Las estrellas brillaban como no lo hacían en la ciudad. ¿Te arrepientes?, le pregunté de repente. ¿De haber amado a alguien que te mantuvo escondida? Tardó en responder. Cada día. Pero también lo volvería a hacer. 3 años con él valieron más que toda una vida con otro. La envidié por esa certeza. Yo amé a mi esposo, confesé. Pero después de su muerte me cerré. Me concentré en Andrés, en ser la madre perfecta. Olvidé ser mujer. No es tarde, dijo Camila. Pensé en Esteban, en su mirada cálida, en cómo mi corazón latía diferente cuando estaba cerca. Luego sentí culpa por siquiera considerarlo. Soy demasiado vieja para esas tonterías. El corazón no envejece, Isabel. Solo se cansa de esperar. Al día siguiente encontré el testamento informal de Andrés. Estaba escondido en un libro de poemas que le regalé en su cumpleaños número 30. La letra era claramente suya. Mamá, si estás leyendo esto significa que fallé. Perdóname por las mentiras, por la distancia, por no confiar en tu fuerza. Esta casa es tuya, protégela, protege a Camila y por favor no dejes que Ortega gane. Esta tierra es nuestra historia, nuestro legado. Vale la pena pelear por ella. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Tu hijo que nunca dejó de cuidarte, Andrés. Las lágrimas borraron las palabras. Camila me abrazó mientras lloraba. Esteban discretamente salió a caminar. Voy a pelear, dije cuando pude hablar. Voy a terminar lo que Andrés comenzó. Entonces peleamos juntas, respondió Camila con fiereza en los ojos. Y en ese momento supe que mi hijo me había dejado más que una casa. Me había dejado una familia, una razón para seguir adelante, una guerra que ganar. El Mercedes negro apareció un martes por la mañana. Levantando polvo en el camino de entrada, Camila palideció al verlo. Es él, Ortega. Mi primer instinto fue esconderla, pero me contuve. No más escondites, no más miedo. El hombre que salió del automóvil tenía unos 50 años, traje impecable color gris y una sonrisa que no llegaba a sus ojos, alto, bronceado artificialmente, con el cabello peinado hacia atrás con demasiado gel. Señora Contreras, supongo, dijo, extendiendo una mano que no estreché. Supone bien, Mauricio Ortega. Lamento muchísimo lo de su hijo. Era un joven persistente. La forma en que dijo persistente sonó a insulto. ¿Qué quiere? Directa al grano, me gusta. Sacó un sobre del bolsillo interior de su saco.
Please, do. Vengo a hacerle una oferta generosa, muy generosa. Abrí el sobre. La cifra me dejó sin aliento. Era el triple del valor de mercado de la propiedad. ¿Y qué le hace pensar que quiero vender? Una mujer de su edad, sola con una propiedad remota que requiere mantenimiento constante, dejó la frase en el aire. Sería lo sensato. Podría jubilarse cómodamente en la ciudad, viajar, disfrutar de sus años dorados. ¡Qué considerado!, repliqué con sarcasmo. Pero necesito tiempo para pensarlo. Su sonrisa se tensó. Por supuesto, aunque debo advertirle que estas tierras tan aisladas pueden ser peligrosas. Accidentes ocurren, incendios forestales, problemas con intrusos. Sería terrible que algo le sucediera. El aire entre nosotros se congeló. ¿Me está amenazando? Simplemente expongo hechos, dijo, recuperando la sonrisa falsa. Piénselo bien, señora. Tiene mi número en el sobre. Se fue dejando una estela de colonia cara y malas intenciones. Esteban, que había observado todo desde su camioneta, se acercó corriendo. ¿Ese hijo de perra la amenazó? Con sutileza de serpiente, respondí aún temblando de rabia. Esa tarde decidí ir a la ciudad para consultar con el licenciado Ramírez. Necesitaba asesoría legal urgentemente, pero cuando llegué a su oficina, la secretaria me informó que había salido indefinidamente. Indefinidamente murió mi hijo hace 2 semanas. Se supone que debe manejar el patrimonio. Lo siento mucho, señora. Dejó instrucciones de que cualquier asunto relacionado con la propiedad Contreras debía ser referido a otro abogado. Me dio una tarjeta, reconocí el nombre del bufete, trabajaban para Ortega. La traición me golpeó como una bofetada. Ramírez había estado jugando para ambos bandos. Conduje de regreso furiosa, las manos apretadas en el volante. Cuando llegué a la casa, encontré a Camila sentada en los escalones del porche, llorando. ¿Qué pasó? Vinieron hombres, dijeron ser inspectores municipales, revisaron todo, tomaron fotografías, me hicieron preguntas. Se secó las lágrimas con rabia. Sabían mi nombre, Isabel. Sabían quién soy. Esteban apareció con el rostro sombrío. A mí también me visitaron. 2 tipos en una camioneta. Me sugirieron que convenciera a la señora de ser razonable. Dijeron que sería malo para mi salud seguir metiéndome en asuntos ajenos. Me senté pesadamente en el escalón junto a Camila. El mundo se cerraba a nuestro alrededor. Debí vender cuando pude, murmuré. Ahora nos puse a todos en peligro. No, dijo Camila con fiereza. Andrés no se rindió. Nosotras tampoco lo haremos. Pero esa noche, sola en mi habitación, las dudas me consumieron. Pensé en aceptar el dinero y huir. Llevarme a Camila lejos. Comenzar de nuevo en otro lugar donde Ortega no pudiera tocarnos. Quizás Andrés había sido un tonto por resistir. Quizás yo estaba siendo igual de tonta. Al día siguiente, recibí una llamada del abogado recomendado por la secretaria de Ramírez. Con voz melosa me sugirió que considerara seriamente la oferta de Ortega. Los trámites legales pueden volverse muy complicados, dijo, y costosos, especialmente si hay irregularidades en los documentos de propiedad. ¿No hay irregularidades?, repliqué. Siempre se pueden encontrar, respondió antes de colgar. Regresé a la casa de campo derrotada. Cuando Esteban me encontró en el porche esa tarde, debí verme destrozada. ¿Está bien? No sé si puedo hacer esto, admití. No sé si soy lo suficientemente fuerte. Esteban se sentó a mi lado, su hombro rozando el mío. Su hijo pensaba que sí lo era, y yo también lo creo. Me volví a mirarlo. Sus ojos eran sinceros, llenos de una calidez que no había sentido en años. Por un momento quise apoyarme en él, dejar que alguien más cargara el peso, pero me detuve. No podía. No con Andrés apenas muerto. No con todo este caos. Gracias, susurré, apartándome. Vi el dolor en sus ojos, pero asintió comprensivo. Esa noche, acostada en la oscuridad, reconocí la verdad que no quería admitir. Estaba considerando rendirme, y eso me aterraba más que cualquier amenaza de Ortega. Esteban llegó al amanecer con tablones de madera y cerraduras nuevas. Sin decir palabra, comenzó a reforzar puertas y ventanas. Su determinación silenciosa me avergonzó de mi cobardía nocturna. «No tiene que hacer esto», le dije. «Sí tengo», respondió, sin dejar de trabajar. «Dest, su hijo me pidió que cuidara de esta casa y de usted. Si algo le pasaba,
Me quedé helada. Andrés te dijo eso. Hace 6 meses me hizo prometerlo, sabía. Mi hijo sabía que algo podía pasarle. Camila salió al porche con café para los 3. Se veía enferma, ojeras profundas marcando su rostro joven. ¿Estás bien?, pregunté. Dejó la bandeja y se desplomó en una silla. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Estoy embarazada. El mundo se detuvo. ¿Qué? 3 meses es de Andrés. Su voz se quebró. Iba a decírselo la semana que murió. Tenía planeada una cena especial. Las lágrimas rodaron por mis mejillas antes de que pudiera detenerlas. Un nieto. Tendría un nieto que nunca conocería a su padre. Me arrodillé frente a ella y tomé sus manos temblorosas. ¿Estás segura? Asintió, sollozando. Tengo miedo, Isabel. Tanto miedo. ¿Cómo voy a criarlo sola? ¿Cómo voy a explicarle que su padre murió protegiéndonos de monstruos? La abracé con fuerza. Esta niña que amó a mi hijo, que ahora llevaba su sangre en su vientre. No estás sola, susurré. Nunca estarás sola. Esteban se aclaró la garganta, visiblemente conmovido. Esto cambia todo, dijo. Ahora no es solo la propiedad, es el futuro de ese niño. Tenía razón. La resignación que había sentido la noche anterior se evaporó, reemplazada por una determinación feroz. No dejaría que mi nieto heredara el miedo. Esa tarde, Esteban confesó lo que había callado. Andrés no solo defendía su tierra, dijo, sentado en la mesa de la cocina. Ayudaba a otros, pequeños propietarios que Ortega presionaba, les prestaba dinero para que no vendieran, los conectaba con abogados honestos de la capital. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque él me hizo jurar que no la involucraría. Decía que mientras usted no supiera nada, Ortega no tendría razón para atacarla. Pero ahora estoy involucrada. Ahora está involucrada, confirmó. Y debería saber algo más. Andrés no solo prestaba dinero, asumió deudas que no eran suyas, hipotecó su propio futuro para salvar a familias completas. Mi hijo, mi noble y terco hijo. ¿Cuánto debe la propiedad? Esteban vaciló. Suficiente para que Ortega piense que tiene una ventaja. Si presiona a los acreedores, podría forzar una venta por remate. La sangre se me heló. Por eso insiste tanto en comprar. Sabe que estamos en aprietos. Andrés tenía un plan, dijo Esteban rápidamente. Por eso organizó todo tan meticulosamente. Los documentos, las evidencias. Esperaba que cuando usted heredara, las cosas estuvieran más calmadas. Pero murió antes de tiempo. Pero murió antes de tiempo. Repitió con tristeza. Pasé los siguientes días revisando cada documento con nueva urgencia. Encontré un testamento no oficial escondido en mi libro favorito de poemas, el que le regalé años atrás. Las palabras de Andrés me partieron el corazón. Mamá, si estás leyendo esto, fallé. Perdóname por alejarte, por no confiar en tu fuerza, pero conocía tu corazón y sabía que querrías pelear a mi lado y eso te pondría en peligro. Esta casa es tuya ahora. Protégela, protege a Camila. No dejes que Ortega gane. Esta tierra vale cada sacrificio. Te amo, tu hijo. Lloré hasta quedarme sin lágrimas. Camila me encontró así. Abrazó la carta contra mi pecho. Leyó la carta. Dijo suavemente. No era una pregunta. Me conocía tan bien, susurré. Sabía que querría pelear. Entonces peleemos, dijo Camila, su mano sobre su vientre aún plano. Por él, por este bebé, por todos los que Ortega ha pisoteado. Esteban entró en ese momento, trayendo más documentos de su propia casa. Andrés me dejó copias de todo, evidencias de las tácticas de Ortega, testimonios grabados, nombres de testigos dispuestos a hablar. Hizo una pausa. Construyó un caso completo. Solo necesitaba el momento correcto para usarlo. Miré a Camila, luego a Esteban, 2 extraños que mi hijo había puesto en mi camino, mi nueva familia en esta guerra. Entonces usémoslo, dije secándome las lágrimas. Terminemos lo que Andrés comenzó. Por primera vez en semanas sentí algo más que dolor. Sentí esperanza y rabia, mucha rabia. Ortega iba a pagar por cada lágrima, cada amenaza, cada vida arruinada. Lo juro por mi hijo, lo juro por mi nieto nonato. Esta guerra apenas comenzaba. Las amenazas escalaron rápidamente. Primero fueron los neumáticos de mi auto, reventados durante la noche. Luego, las llamadas telefónicas.
respiraciones pesadas, silencios amenazantes, ocasionalmente una voz distorsionada susurrando, «Váyase mientras pueda». Una mañana, Esteban apareció con un ojo morado y el labio partido. «¿Qué te pasaron?», grité corriendo hacia él. «Dos tipos me esperaron en el pueblo. Dijeron que mis días de jugar al héroe terminaban hoy». Escupió sangre. Les dije dónde podían meterse sus advertencias. Camila salió con hielo envuelto en un paño, sus manos temblando. «Esto es culpa mía, si yo no hubiera...». «No», la interrumpí. «Esto es culpa de Ortega, solo de él». Pero el miedo nos estaba ganando. Lo sentía en el aire. Denso como niebla, al día siguiente, llegaron hombres vestidos con uniformes municipales. Traían documentos oficiales, sellos intimidantes. Inspeccionaron cada rincón de la propiedad, tomaron fotografías, anotaron irregularidades que nunca explicaron. «La construcción del anexo no tiene permiso», dijo el líder, un hombre gordo con bigote ralo. «Y hay problemas de salubridad en el pozo de agua». «Eso es mentira», protestó Esteban. «Yo mismo limpié ese pozo hace 3 meses. ¿Tiene documentación que lo pruebe?». Por supuesto que no la tenía. Me entregaron una notificación, 30 días para regularizar o enfrentar multas que ascendían a más de lo que la propiedad valía. Era una trampa perfecta. Llamé a 3 abogados diferentes en la capital. Los 3 me rechazaron después de escuchar el nombre Ortega. El cuarto al menos fue honesto. «Señora, Mauricio Ortega tiene tentáculos en todos lados. Jueces, políticos, policías, nadie quiere enfrentarlo. Y los que lo intentaron, bueno, ya no ejercen. ¿Me está diciendo que me rinda? Le estoy diciendo que elija sus batallas. Algunas guerras no se pueden ganar». Colgué furiosa, pero sus palabras se clavaron en mi mente como espinas. Esa noche, Camila tuvo un susto, dolor abdominal severo que la dejó doblada en el suelo. La llevamos de urgencia al hospital del pueblo. La doctora, después de examinarla, dijo que era estrés. «Tiene que calmarse», ordenó, «o pondrá en riesgo el embarazo». En la sala de espera me derrumbé. Esteban se sentó a mi lado en silencio, su presencia el único consuelo en medio del caos. «No puedo hacer esto», susurré. «Voy a perder todo. La casa, el bebé, quizás hasta a Camila». «¿Para qué?». «Por orgullo. Por justicia», respondió Esteban. «La justicia no existe, no contra hombres como Ortega». Esteban me tomó la mano. Esta vez no me aparté. Su hijo creyó que sí existía, por eso peleó. «Y murió», repliqué amargamente. «No sabemos cómo murió», dijo Esteban, su voz extrañamente tensa. Lo miré bruscamente. «¿Qué quieres decir? Andrés era saludable, joven, de repente tiene un paro cardíaco fulminante. ¿No le parece conveniente?». El horror me atravesó como hielo. «¿Estás insinuando que...». «No estoy insinuando nada. Solo digo que hay preguntas sin respuestas». Camila salió en ese momento, pálida pero caminando. La abracé con cuidado. «Lo siento», lloró. «Lo siento tanto. No es tu culpa», repetí, aunque mi propia convicción se desmoronaba. De regreso a la casa esa madrugada, encontramos la puerta forzada. Alguien había estado dentro. Nada robado, pero el mensaje era claro. Podían entrar cuando quisieran. Los documentos más importantes habían desaparecido. Las copias que Esteban guardaba en su casa también. Alguien se había movido con precisión quirúrgica. «Se acabó», dije, sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. «Ganaron». Camila me miró con ojos llenos de miedo y decepción. «¿Se va a rendir? Así nada más. No tengo opción, no tengo abogado, no tengo evidencias, no tengo forma de protegerte». Las lágrimas corrieron libremente. Andrés estaría vivo si hubiera vendido. No cometeré el mismo error. Andrés murió peleando por lo que creía correcto, dijo Esteban con voz dura. ¿Usted va a escupir en su tumba? Voy a proteger a su hijo, grité. Eso es lo que voy a hacer. El silencio que siguió fue devastador. Esa noche llamé a Ortega. Su voz sonó victoriosa. Señora Contreras, qué sorpresa tan grata. Acepto su oferta. Sabia decisión. Enviaré los papeles mañana. Colgué y me quedé mirando la oscuridad, sintiendo cómo me ahogaba en mi propia cobardía. Andrés, pensé, perdóname, pero no podía sacrificar a mi nieto nonato por un pedazo de tierra. ¿O sí? Desperté con el amanecer, sin haber dormido realmente.
La decisión de rendirme me pesaba como una losa en el pecho. Camila no me había dirigido la palabra desde mi llamada a Ortega. Esteban se había marchado sin despedirse. Estaba sola con mi vergüenza. Me preparé café con manos mecánicas, tratando de convencerme de que había tomado la decisión correcta. El bebé era lo importante. Camila era lo importante. La tierra solo era tierra. Pero las palabras sonaban huecas incluso en mi propia mente. El golpe en la puerta me sobresaltó. Eran apenas las 7 de la mañana. Abrí esperando encontrar a Ortega con sus malditos papeles. En cambio, era Esteban. Traía una caja de metal bajo el brazo y una expresión que no le había visto antes. Esperanza mezclada con rabia. «No firme nada», dijo, entrando sin esperar invitación. «Esteban, ya decidí. Andrés me dejó esto», me interrumpió depositando la caja sobre la mesa con un golpe seco, con instrucciones específicas. Entregárselo solo si algo le pasaba a él y solo si usted estaba en peligro real. Camila apareció en la puerta de su habitación, despeinada y con ojos hinchados. «¿Qué es eso?» «Seguro de vida», respondió Esteban, abriendo la caja. Su hijo sabía que podía pasar algo, así que construyó un caso tan sólido que ni siquiera Ortega podría escapar. Dentro había carpetas organizadas con precisión obsesiva, cada una etiquetada, fechada, con evidencias físicas y digitales, USB, fotografías, documentos notariados, grabaciones de audio. Esto es, mi voz se quebró. 3 años de trabajo, dijo Esteban. Andrés documentó cada movimiento de Ortega, cada amenaza, cada soborno, cada táctica sucia. Aquí hay testimonios grabados de 12 personas que Ortega intimidó, contratos falsificados, registros de pagos ilegales a funcionarios. Comencé a revisar las carpetas con manos temblorosas. Era abrumador. Andrés había construido un caso federal, no solo civil. «¿Por qué no me lo diste antes?», pregunté entre la gratitud y la furia. «Porque Andrés me hizo jurar que esperaría al momento correcto, cuando usted estuviera verdaderamente acorralada, cuando Ortega se sintiera tan confiado que bajara la guardia». Esteban me miró fijamente. «Ese momento es ahora. Cree que ganó. Va a cometer errores». Camila tomó uno de los USB. «Aquí hay archivos de audio, docenas. Los escuchamos todos juntos. La voz de Andrés, clara y firme, entrevistando a víctimas de Ortega. Un anciano llorando al describir cómo perdió la granja de su familia. Una mujer explicando cómo Ortega falsificó documentos para quedarse con su herencia. Un funcionario municipal admitiendo que recibía sobornos mensuales. Era demoledor. «Hay más», continuó Esteban. Andrés contactó a un fiscal estatal. Alguien fuera del alcance de Ortega le envió copias de todo esto hace 4 meses. Estaban construyendo un caso formal. ¿Y por qué no se movieron antes? Necesitaban más evidencia. Y entonces Andrés murió. Esteban hizo una pausa significativa. El fiscal siguió investigando, discretamente. Está esperando el momento para actuar. Saqué mi teléfono, mirando la hora. En 2 horas, Ortega vendría con los papeles de venta. «Llama al fiscal», ordené. «Dile que tengo más evidencia, mucha más». Esteban sonrió por primera vez en días. «Ya lo hice, viene en camino». El fiscal estatal resultó ser una mujer de unos 40 años, cabello corto y mirada de acero. Se presentó como doctora Patricia Mendoza y traía consigo a 2 agentes de investigación. «Señora Contreras», dijo, estrechando mi mano con firmeza. Su hijo era un hombre valiente. Me reuní con él 3 veces, la última, 2 semanas antes de su muerte. ¿Cree que Ortega tuvo algo que ver? «No puedo comentar sobre investigaciones activas», respondió diplomáticamente, «pero puedo decir que el caso contra Mauricio Ortega ha crecido considerablemente, con lo que me muestra hoy. Podríamos tener suficiente para proceder». Pasamos 3 horas revisando todo. Los agentes fotografiaban documentos, copiaban archivos, tomaban declaraciones. Camila, después de dudar, reveló que había grabado en secreto conversaciones con hombres de Ortega que la amenazaron directamente. «¿Por qué no me lo dijiste?», le pregunté. «Tenía miedo», admitió. «Pero Andrés me enseñó a siempre tener un plan B. Esto es mi plan B». La doctora Mendoza escuchó las grabaciones con expresión grave. «Esto es oro puro, amenazas directas, conspiración para intimidar». Miró a Camila. «¿Estaría dispuesta a testificar?». Camila tocó su vientre inconscientemente. «Por mi hijo,
Haría cualquier cosa. Esteban contribuyó con su propia evidencia. Fotografías de daños en propiedades vecinas, testimonios de otros granjeros que había estado recolectando en secreto, documentos que probaban irregularidades en inspecciones municipales. Usted también estuvo investigando, observó la fiscal. Alguien tenía que continuar el trabajo de Andrés, respondió simplemente. A las 10 de la mañana, escuchamos el Mercedes negro acercándose. La doctora Mendoza y sus agentes se ocultaron en el estudio. Yo, Camila y Esteban esperamos en la sala. Ortega entró sonriendo como un tiburón que huele sangre. Señora Contreras, sabía que tomaría la decisión correcta. Depositó una carpeta sobre la mesa. Los documentos de transferencia. Firme donde están las marcas y esto terminará pacíficamente. Tengo algunas preguntas primero, dije, manteniendo la voz firme. No hay nada que preguntar. El precio está claro, generoso, incluso. Mataste a mi hijo. El silencio fue absoluto. La sonrisa de Ortega vaciló apenas un segundo. Disculpe, mi hijo Andrés, 42 años, saludable. De repente un paro cardíaco, muy conveniente para usted. Ortega se recuperó rápidamente, riendo sin humor. Está Grief, señora, diciendo tonterías. Su hijo tenía problemas cardíacos no diagnosticados. Sucede, como le sucedió a Lorenzo Torres y a María Guzmán y a Pedro Salazar. Esteban enumeró nombres, cada uno una persona que se había opuesto a Ortega y murió en circunstancias convenientes. La máscara de Ortega comenzó a resquebrajarse. Cuidado con lo que insinúan. La difamación es un delito grave, como el soborno, intervino Camila. Y la intimidación y la falsificación de documentos. Ortega la miró como si recién notara su presencia. Ah, la amante secreta. ¿También vienes a ladrar, perrita? Fue el error que necesitábamos. Esteban se levantó furioso, pero yo lo detuve con un gesto. Mauricio Ortega, dijo la doctora Mendoza, saliendo del estudio con sus agentes. Fiscalía Estatal. Tiene derecho a permanecer en silencio. El rostro de Ortega pasó por una docena de expresiones. Shock, rabia, miedo y finalmente cálculo frío. Esto no se quedará así. Tengo abogados. Contactos. Para mañana estaré libre y ustedes, para mañana estaré en una celda, lo interrumpió Mendoza. Y sus contactos estarán demasiado ocupados salvándose ellos mismos. Tenemos suficiente evidencia para hundir a media docena de funcionarios corruptos. ¿Cree que lo protegerán cuando sus propios cuellos estén en juego? Lo esposaron mientras se lo llevaban. Ortega me miró con odio puro. Esto no termina aquí, vieja. Tengo recursos, volveré. Y yo estaré esperando, respondí, sorprendida de la firmeza en mi propia voz. Cuando el Mercedes se fue, esta vez con Ortega en el asiento trasero, los tres nos quedamos en silencio. Luego, Camila comenzó a llorar. Esteban la abrazó, y yo los abracé a ambos. Lloramos por Andrés, por el miedo, por la victoria agridulce. Lo logramos, susurró Camila. Por él lo logramos, pero sabía que esto era solo el comienzo. Ortega tenía razón en algo, tenía recursos. La batalla legal sería larga, pero por primera vez desde la muerte de Andrés, creí que podíamos ganarla. Tenía que creerlo, por mi hijo, por mi nieto, por todos los que Ortega había pisoteado. Esta guerra continuaba. Pero ahora peleábamos desde una posición de fuerza, y yo ya no estaba sola. Los meses siguientes fueron un torbellino de audiencias, testimonios y batallas legales que pusieron a prueba cada gramo de mi resistencia. La doctora Patricia Mendoza resultó ser mucho más que una fiscal competente. Era una guerrera implacable contra la corrupción, y el caso de Ortega se había convertido en su cruzada personal. Cada semana traía nuevas revelaciones. Uno por uno, los funcionarios corruptos que Ortega había comprado durante años comenzaron a cantar como canarios, ofreciendo testimonios devastadores a cambio de reducción de sentencias. El alcalde renunció en medio de un escándalo. 3 jueces fueron destituidos. 2 policías de alto rango enfrentaban cargos. La investigación destapó una red de corrupción que se extendía como una telaraña por toda la región. Andrés había destapado una cloaca, y aunque él no estaba para verlo, su trabajo meticuloso estaba limpiando décadas de podredumbre. Durante esos meses, la casa de campo se transformó. Ya no era el lugar prohibido de mis pesadillas, sino un refugio
donde 3 almas rotas aprendían a sanar juntas, Camila floreció con el embarazo, su vientre creciendo junto con su confianza. Esteban se convirtió en una presencia constante, arreglando goteras, podando árboles, construyendo estantes para el cuarto del bebé. Y yo, lentamente, aprendí a soltar la culpa. Una tarde, mientras Camila dormía la siesta y Esteban trabajaba en el jardín, él entró a buscar agua. Me encontró mirando por la ventana, perdida en pensamientos. ¿En qué piensa?, preguntó suavemente. En Andrés, en cómo hubiera sido todo si hubiera confiado en mí desde el principio. Esteban se apoyó en el marco de la puerta. Habría sido diferente, pero no necesariamente mejor. Su hijo la conocía, Isabel. Sabía que usted habría querido pelear a su lado y que eso la pondría en el centro del peligro. Tal vez tenía derecho a elegir mi propio peligro. Tal vez, concedió Esteban. Pero el amor nos vuelve protectores. A veces irracionalmente se acercó y por primera vez desde que nos conocimos, tomó mi mano deliberadamente, no por consuelo en un momento de crisis, sino como una declaración. Isabel, necesito decirle algo. Mi corazón se aceleró tontamente. Su hijo me hizo prometer que cuidaría de usted, que si decidía quedarse, yo también debía quedarme. Hizo una pausa. Pero eso fue antes de que empezara de que usted se volviera importante para mí, por razones que no tienen nada que ver con Andrés. Esteban, no tiene que decir nada ahora, continuó rápidamente. Solo necesitaba que lo supiera, que cuando todo esto termine, cuando Ortega esté encerrado y el polvo se asiente, me gustaría seguir estando aquí, si usted me lo permite. Había pasado meses luchando contra esos sentimientos. La culpa me decía que era demasiado pronto, que traicionaba la memoria de mi esposo, de Andrés, pero mirando a este hombre bueno que había estado a mi lado en cada batalla, que había arriesgado su propia seguridad por nosotras, supe que la vida era demasiado corta para desperdiciar la posibilidad de ser feliz. A mí también me gustaría que te quedaras, susurré. La sonrisa que iluminó su rostro fue como el sol después de una tormenta interminable. La audiencia final se celebró un martes lluvioso de julio. El juzgado de la capital estaba repleto hasta las puertas. Familias que habían perdido sus tierras ocupaban las bancas traseras. Pequeños granjeros que finalmente habían encontrado el valor para hablar se alineaban contra las paredes. Periodistas de medios nacionales llenaban la sección de prensa, sus cámaras capturando cada momento. Yo me senté en primera fila, flanqueada por mis 2 pilares, Camila, con 8 meses de embarazo y expresión determinada, y Esteban, cuya mano sostuve durante toda la sesión, sin importarme quién nos viera. Mauricio Ortega entró escoltado por guardias. El contraste con el hombre arrogante que había aparecido en mi propiedad meses atrás era brutal. Su traje caro no podía ocultar la derrota en sus hombros encorvados. Las ojeras profundas y el cabello descuidado hablaban de noches sin dormir. Ya no quedaba nada del depredador, solo un hombre que había perdido todo. La jueza, una mujer mayor de cabello plateado y expresión severa, leyó el veredicto con voz firme y clara. Culpable de 17 cargos incluyendo fraude, soborno, intimidación, falsificación de documentos, conspiración para cometer delitos y, esto me heló la sangre, homicidio en 2º grado. ¿Homicidio?, susurré a la doctora Mendoza, sentada frente a nosotros. Ella se volvió con expresión sombría. Encontramos al médico que falsificó el certificado de defunción de su hijo. Confesó que Ortega ordenó envenenar gradualmente a Andrés, con algo que imitaba problemas cardíacos. Era lento, indetectable en autopsias rutinarias. El mundo se inclinó. Camila ahogó un sollozo. Esteban me sujetó antes de que me cayera. Mi hijo fue asesinado. Lo siento mucho, dijo Mendoza. Teníamos sospechas, pero necesitábamos pruebas concretas. Las conseguimos hace 2 semanas. 20 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Durante los primeros 15, sentenció la jueza, pero para mí, ninguna sentencia sería suficiente. Ortega había robado a mi hijo, el futuro de Camila, la oportunidad de Elena de conocer a su padre. Cuando los guardias se lo llevaron, Ortega me buscó con la mirada. Ya no había odio ni arrogancia, solo un vacío profundo que reconocí, el mismo vacío que yo había sentido cuando me dijeron que Andrés había muerto. Justicia, pensé amargamente.
Pero no satisfacción. Afuera del juzgado, bajo la lluvia fina, los periodistas nos acorralaron. La doctora Mendoza manejó la mayoría de las preguntas con profesionalismo, pero uno logró llegar hasta mí, empujando un micrófono bajo mi paraguas. Señora Contreras, ¿cómo se siente sabiendo que su hijo fue asesinado? La pregunta era cruel, pero honesta. Destrozada, respondí, mi voz quebrándose, pero también orgullosa. Mi hijo sabía los riesgos y eligió pelear de todas formas, porque creyó que la justicia valía más que su propia seguridad. Miré directamente a la cámara. Ortega puede estar en prisión, pero el legado de Andrés seguirá vivo en cada familia que recuperó su tierra, en cada funcionario honesto que ahora puede trabajar sin miedo, en su hija, que nacerá en un mundo un poco más justo gracias a él. El periodista garabateó furiosamente. ¿Qué hará ahora con la propiedad? Miré a Camila, que acariciaba su vientre con expresión serena a pesar de las lágrimas. Viviremos en ella las 3 generaciones que Andrés protegió y la mantendremos como él hubiera querido, como símbolo de resistencia contra aquellos que creen que el poder está por encima de la justicia. Esa noche, la comunidad organizó una celebración espontánea en la casa de campo. No era alegría lo que sentíamos. El dolor por Andrés era demasiado fresco, pero sí alivio de que la pesadilla finalmente había terminado. Don Esteban asó carne mientras yo intentaba socializar. Aunque mi mente estaba en otro lugar, Camila, rodeada de mujeres del pueblo que la trataban como a una hija, reía por primera vez en semanas. Los hombres que Andrés había ayudado compartían historias sobre él, pintando un retrato de mi hijo que yo apenas reconocía, valiente, generoso, incansable. Me escabullí al porche cuando el ruido se volvió demasiado. Necesitaba silencio para procesar todo: la victoria, la revelación del asesinato, el futuro incierto que nos esperaba. Esteban me encontró minutos después, con 2 copas de vino tinto. Por Andrés, dijo simplemente. Por Andrés, repetí, y bebimos en silencio. Las semanas siguientes trajeron una rutina nueva. Camila y yo transformamos el cuarto más soleado de la casa en un hermoso dormitorio de bebé. Pintamos las paredes de amarillo suave. Instalamos una cuna de madera que Esteban construyó con sus propias manos. Llenamos estantes con peluches y libros infantiles. Andrés hubiera sido un padre maravilloso, dijo Camila una tarde, doblando diminutas ropitas de bebé. Lo sé, respondí, sintiendo el familiar ardor de las lágrimas. Pero tú serás una madre increíble, y yo seré la abuela más entrometida que esta niña podría pedir. Camila rió entre lágrimas. Me alegra que esté aquí, Isabel. No podría hacer esto sola. Nunca estarás sola, prometí. Eso te lo juro. Un día, mientras limpiaba el estudio de Andrés, encontré una última carta. Estaba pegada con cinta bajo el cajón inferior de su escritorio, en un lugar donde solo alguien que conociera sus manías de esconder cosas la encontraría. La letra era inconfundiblemente suya, pulcra, inclinada ligeramente a la derecha, con esa peculiar forma de hacer las G que tenía desde niño. Mamá, si estás leyendo esto, significa que gané. Bueno, técnicamente tú ganaste, porque si estás leyendo esta carta es porque yo ya no estoy. Pero ganaste, mamá. Protegiste la tierra, protegiste a Camila, y estoy completamente seguro de que ahora conoces a mi hija. Sí, sabía que era niña. Camila me lo dijo el día antes de mi muerte, aunque no pudo decírtelo a ti porque justo ese día me dio el infarto. Queríamos que se llamara Elena, como la abuela. Espero que respeten ese deseo. Sé que estás furiosa conmigo por tantos secretos. Lo entiendo. Merezco tu furia, pero necesito que entiendas algo fundamental. No te alejé porque no confiara en ti o en tu capacidad. Te alejé precisamente porque confiaba demasiado en ella. Conocía tu corazón, mamá. Sabía que si te involucraba, pelearías hasta el último aliento, aunque te costara la vida, y yo simplemente no podía permitir eso. Prefería cargar solo con el peligro que arriesgarte. Egoísta, lo sé, pero así son los hijos con sus madres. Tal vez fui un cobarde. Tal vez debí confiar en tu fuerza desde el principio y permitirte pelear a mi lado. Pero cuando amas a alguien con la intensidad que yo te amo, el miedo a perderlos te vuelve irracional. Te hace tomar decisiones que parecen correctas en el momento, pero que después te atormentan. Esteban es un buen hombre,
el mejor que conozco, después de papá. Si encuentras felicidad con él, por favor no te sientas culpable. Papá habría querido que fueras feliz. Yo quiero que seas feliz. Mereces ser feliz, mamá. Después de todo lo que has sacrificado por nosotros, mereces vivir para ti misma. Cuida de Camila. Es más fuerte de lo que aparenta, pero necesitará de una figura materna. Sus propios padres la abandonaron cuando eligió quedarse conmigo. Tú eres su familia ahora. Ámala como yo la amé. Y cuida de mi Elena. Cuéntale quién era su padre. No el héroe idealizado que la gente dirá que fui, sino el hombre real, imperfecto, terco, a veces frustrantemente obstinado, pero que amó con cada fibra de su ser. Dile que su papá la amaba incluso antes de conocerla. Te amo, mamá. Te he amado cada día de mi vida, y aunque ya no esté físicamente a tu lado, estaré en cada rincón de esa casa, en cada árbol de esa tierra que defendimos, en cada risa de mi hija, en cada recuerdo que guardes de mí. Gracias por ser mi madre, gracias por ser mi heroína, mi inspiración, mi norte. Gracias por enseñarme que el amor verdadero a veces significa dejar ir. Perdóname por los secretos, perdóname por las mentiras, perdóname por no confiar lo suficiente y, por favor, sé feliz, vive, ama, ríe. Esa será tu mejor venganza contra quienes intentaron destruirnos. Tu hijo que nunca, nunca dejó de cuidarte, Andrés P.D. Revisa el tercer cajón del armario de mi habitación. Hay algo ahí que quiero que tengas. Las lágrimas habían empapado el papel antes de que terminara de leer. Subí corriendo al cuarto de Andrés. Abrí el armario con manos temblorosas. En el tercer cajón, envuelto en papel de seda, encontré un álbum de fotografías. Dentro había fotos que nunca había visto. Andrés bebé en brazos de mi esposo, Andrés niño en su primer día de escuela, Andrés adolescente en cada cumpleaños, cada Navidad, cada momento importante, y en todas yo estaba ahí, a veces en el fondo, a veces en primer plano, pero siempre presente. La última página tenía una foto reciente, Andrés y yo en el porche de esta misma casa, tomada en secreto por Camila según la nota al reverso. Él me miraba con tanto amor que me partió el corazón. Debajo, con su letra, mi heroína, mi todo, mi mamá. Camila me encontró sollozando sobre el álbum, leyó la carta, lloró conmigo y nos abrazamos como las hermanas que nos habíamos convertido, unidas por el amor a un hombre extraordinario. Elena Contreras Herrera nació en una noche estrellada de agosto, exactamente 9 meses después de la muerte de Andrés. Tenía sus ojos oscuros, su ceño fruncido, su mismo mechón rebelde en el cabello. Cuando la sostuve por primera vez, juro que sentí a mi hijo en la habitación, observando a su hija con orgullo. «Hola, pequeña Elena», susurré acariciando su mejilla diminuta. «Soy tu abuela Isabel, y tengo tantas historias que contarte sobre tu papá, sobre cómo era el hombre más valiente, más tonto, más amoroso que jamás existió». 3 meses después, organizamos una celebración en la propiedad, no solo por Elena, sino por todo. La justicia servida, la comunidad sanada, las familias restauradas, el legado de Andrés vivo en cada persona que tocó, la casa de campo, que una vez fue un lugar prohibido lleno de secretos oscuros, se llenó de luz, risas y esperanza. Niños corrían por el jardín que Esteban había transformado en paraíso. Mujeres compartían recetas en la cocina donde Camila y yo ahora cocinábamos juntas cada día. Hombres charlaban en el porche que Andrés amaba. Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé sola bajo las estrellas con Elena dormida en mis brazos. Esteban y Camila estaban adentro limpiando. Dándome este momento privado, miré el cielo infinito y susurré: «Gracias, Andrés, por cada sacrificio, cada secreto, cada decisión imposible que tomaste, por darme esta familia cuando pensé que la había perdido, por enseñarme que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma». Besé la frente de Elena. «Puedes descansar ahora, hijo mío. Yo me encargo desde aquí, te lo prometo». El viento sopló suavemente, meciendo las hojas de los árboles que Andrés plantó años atrás. Y en ese momento lo sentí, no físicamente, pero tan real como mi propio latido, su presencia, su amor, su aprobación. Mi hijo había muerto guardando secretos que me rompieron el corazón.
Pero esos mismos secretos me habían dado una nueva vida, una familia expandida, un propósito renovado. Y aunque el dolor de perderlo nunca desaparecería completamente, sabía con absoluta certeza que Andrés seguía cuidándome. Desde el cielo, desde cada rincón de esta tierra que defendió, desde cada latido del corazón de su hija, siempre cuidándome, como solo un hijo puede cuidar a su madre, para siempre.